tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Pretexto. Fíjense que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al gobierno de Suiza. Esta es una situación muy inusual y que ha sido extremadamente comentada. Condena al gobierno de Suiza por incumplir sus propios objetivos de reducción de emisiones de efecto invernadero. ¿Qué pasó? Este tribunal, que tiene su sede en Estrasburgo, decide acoger una demanda presentada por, textual, la Asociación Suiza de Mujeres Mayores por el Clima. ¿Qué dijeron ellas? Que precisamente el gobierno suizo, ¿no es cierto?, al no desarrollar las políticas tendientes a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y por consiguiente provocar que se intensifiquen los efectos del cambio climático, como las olas de calor, su salud se veía en serio peligro. Dice entonces la resolución que las autoridades suizas no actuaron de manera oportuna y adecuada para concebir, redactar y aplicar la legislación y las medidas pertinentes, según señalaron los magistrados. Esta es realmente una resolución que ha sido, insisto, muy comentada porque no es usual, porque esto no había ocurrido. Ha habido una serie de demandas que por supuesto se han presentado, pero que se acogiera particularmente la demanda de las mujeres de la Asociación Mayores por la Protección del Clima, que por supuesto han celebrado este fallo por sus alcances. Vamos a estar hablando de esto, más allá de que Suiza no está obligado a pagar nada, pero vamos a ver cuáles son los alcances que tiene y todo esto también vinculándolo con un informe de la OCDE sobre las evaluaciones de desempeño ambiental. La OCDE analiza la situación de varios países, entre ellos nosotros, Chile, para ver, cómo estamos funcionando en materia medioambiental, cuáles son los avances, cuáles son los retrocesos o cuáles son los puntos que hay que observar. Y fíjense ustedes que el tercer informe, llamado EDA, determinó lo siguiente que me parece lo más relevante a destacar. Y es que si bien Chile dice avanzado significativamente en temas como la Ley Marco del Cambio Climático o la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y la ratificación del Acuerdo de Escazú, dice que el país ha avanzado poco en la ruptura del vínculo entre crecimiento económico y presión por el medio ambiente. ¿Qué ha pasado? Las emisiones de gases de efecto invernadero han seguido aumentando y en este contexto, dice este informe de la OCDE, Chile no podrá cumplir su objetivo planteado, ¿no es cierto?, para eliminar las emisiones de efecto invernadero de aquí al 2050. ¿Qué alcances tiene esto? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son los puntos neurálgicos donde tenemos que poner atención? Es parte de lo que dice este informe y que vamos a estar conversando con nuestro siguiente entrevistado, Jorge Canals de la Puente, abogado, magíster en Derecho Ambiental y subsecretario del Medio Ambiente durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Con este tema partimos entonces nuestro programa de hoy, Sin Pretexto, y como siempre, vamos con la música. Bien, ya estamos de regreso. Bueno, yo les comentaba que por primera vez una corte, en este caso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha usado la legislación sobre los derechos humanos para obligar a los gobiernos a tomar medidas respecto de su control o de las medidas para mitigar los efectos del cambio climático, y todo esto, les decía, a partir de una demanda que habían interpuesto mujeres mayores de 60 años de la llamada Asociación Suiza de Mujeres Mayores por el Clima, que señalaron que el gobierno de Suiza, al incumplir sus obligaciones en virtud de la Convención en relación al cambio climático, estaban afectando seriamente su salud, pero en particular por las llamadas olas de calor asociadas, por cierto, al cambio climático. Y esto realmente es muy novedoso, no se había ocupado una legislación así. Es parte de lo que queremos conversar con nuestro siguiente entrevistado y también, por supuesto, el informe de la OCDE llamado Evaluaciones de Desempeño Ambiental de Chile 2024. Paso entonces a saludar a Jorge Canals. Él es abogado, magíster en Derecho Ambiental,
fue subsecretario del Medio Ambiente durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Jorge, un gusto de tenerte con nosotros esta tarde. Yo no sé cómo están, buenas tardes. Jorge, quiero pedirte que partamos por este caso porque me parece extremadamente interesante, ¿no? Estamos hablando de mujeres, 2.000 mujeres suizas de más de 64 años que presentaron esta demanda ante este tribunal. ¿Cuáles son los alcances que tú le ves a esta resolución? Bueno, como tú señalabas, es bien inédito que un tribunal de esta naturaleza, que es propiamente de derechos humanos, perdón, no es un tribunal ambiental o un tribunal de una jurisdicción nacional especializada como nuestros tribunales ambientales, se pronuncie respecto a un fenómeno climático y lo vincula a los derechos humanos, como es en este caso, digamos, la afectación que produce el cambio climático y los derechos de las personas. Y en ese sentido, establece una serie de recomendaciones a los estados nacionales para que ajusten sus medidas, sus políticas públicas vinculadas con el cambio climático a esta situación de derechos humanos y eso se traduce en que dichas medidas sean mucho más exigentes y más ambiciosas. Ahora, igual está una tendencia que viene hace un rato, hace un tiempo, diríamos, de vincular los derechos fundamentales a los temas ambientales. No es desde ese punto de vista, esto no es novedoso, dado que consolida una doctrina que ya ha venido avanzando y que tiene miles de o múltiples expresiones, entre otras, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú que tiene que ver con nuestro país. Fíjate que estaba leyendo, para terminar con este punto, pero estaba leyendo que, claro, la condena no tiene o sea, no acarrea, digamos, una sanción para el país, en este caso incumplidor como sería Suiza, pero se ha señalado que tiene un efecto importante porque podría abrir otras demandas. ¿Lo ves de la misma manera? Sí, por supuesto. Y además ya han existido demandas similares, si bien no vinculadas a los derechos humanos, pero por ejemplo en Colombia un grupo de jóvenes activistas en los años, la segunda mitad de los 2000, le pidió a Ya. la Corte Suprema del país que impeliera a su gobierno para cumplir medidas específicas de cambio climático, medidas ambiciosas. Entonces, ha ido a constituir una suerte de jurisprudencia y lo va a constituir ahora. Esto va a animar a muchas organizaciones a litigar frente a tribunales nacionales para exigir medidas más ambiciosas respecto al cambio climático y vincularla con el cumplimiento de los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida, a la salud, etc. De hecho, este mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos se había pronunciado respecto de otra demanda de 6 jóvenes portugueses que habían presentado contra 32 gobiernos europeos a los que ellos acusaban de no hacer lo suficiente contra la crisis climática. Desestimó esa demanda porque consideró el tribunal que no se han agotado todas las vías jurídicas disponibles, pero no así en el caso de las mujeres mayores de Suiza. Por eso que me parece interesante que lo pongamos también en relevancia porque como hemos comentado acá, ¿no es cierto? No es un hecho habitual, más allá de que, por cierto, el tema del cambio climático y los temas ambientales, naturalmente que están vinculados a los derechos humanos, porque también están vinculados al bienestar y a la salud de las personas, ¿no es cierto? El derecho a la salud, por ejemplo, a vivir en un No, ambiente libre de contaminación. de las mismas condiciones para el ejercicio de esos derechos. Por ejemplo, el cuidado de la biodiversidad, Naciones Unidas ya la ha vinculado al hecho de que es la base para ejercer los derechos fundamentales de las personas. Bien, pues Jorge, quiero pasar al siguiente tema porque tengo acá el documento, ¿no es cierto?, llamado Evaluaciones de Desempeño Ambiental, que es un documento que es un análisis que hace la OCDE en varios países, nos tocó a nosotros la tercera oportunidad. Y respecto de algunas de sus conclusiones, quería preguntarte, ¿cómo observas el hecho de que, si bien destaca algunos avances en materia de legislación, dice que las emisiones de gases de efecto invernadero han seguido aumentando y el país no va por buen camino para lograr su objetivo jurídicamente vinculante de cero emisiones para el 2050? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, las evaluaciones de desempeño ambiental de la OCDE son un instrumento súper significativo para la institucionalidad ambiental chilena y las recomendaciones generalmente, si bien no son obligatorias, han sido adoptadas por el país y han significado inmensos cambios institucionales. Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente tiene que ver con recomendaciones de la evaluación de desempeño ambiental de la OCDE del año 2005
y luego también recogí el año 2016. Entonces, claro, es una llamada de alerta, sin perjuicio del país avanzado, tiene una ley marco de cambio climático, tiene una contribución nacionalmente determinada, ambiciosa, está desarrollando una estrategia climática a largo plazo, tiene una serie de instrumentos de gestión del cambio climático muy novedoso y muy sólido. Bueno, todo eso está diseñado en función de mitigar, es decir, reducir las emisiones para llegar a la carbono neutralidad en 2050. Yo creo que es una llamada de alerta, pero si se desarrollan los instrumentos que el país tiene que desarrollar, debiésemos llegar al 2050 ser carbono neutrales y hay cuestiones como la descarbonización, es decir, el retiro de las centrales térmicas a carbón y otras cosas más que van en ese camino, creo yo, digamos. Claro, porque Jorge, de hecho, lo plantea el mismo informe, Chile está sumamente expuesto a los efectos del cambio climático que duda cabe, primero con la crisis hídrica, segundo con todos los elementos que nos han afectado, ¿no es cierto?, en materia climática, el año pasado con estas lluvias extremas que desbordaron, ¿no es cierto?, la zona sur particularmente, y sin embargo tenemos ahí un problema con las centrales de carbón, eléctricas de carbón. Entonces, la pregunta es, ¿tú crees realmente posible que se pueda, o sea, podamos terminar con las centrales a carbón de aquí al 2050? Eh, no lo sé, yo creo que quizás algunas de esas centrales van a seguir operando a esa fecha porque el carbón lamentablemente es una energía de resguardo del sistema completo, digamos. Ahora, hemos ido avanzando bastante rápido, yo creo que es una buena noticia y creo que yo sí lo que sí yo creo es que vamos a llegar a la carbono neutralidad al 2050. Creo que hemos dado pasos bien importantes, institucionales y vinculantes, obligatorios desde el punto de vista legal, incluso la evaluación ambiental de los proyectos. Hoy día hay consideraciones de cambio climático. Entonces, creo que eso yo creo que vamos a llegar. Ahora, obviamente hay que poner indicadores, metas, plazos, lo que vinculaba un poco a lo que decía el fallo del Tribunal de Estrasburgo, digamos, de Derecho Humano de Europa. Hay que transformar eso en un camino súper claro, con estrategias específicas, y Chile tiene esos instrumentos Pero para espérame, hacerlo. Jorge, claro, conversamos con Jorge Canals, abogado, magíster en Derecho Ambiental y ex subsecretario del Medio Ambiente. Jorge, cuando dice el informe que el país ha avanzado poco en la ruptura del vínculo entre crecimiento económico y presión sobre el medio ambiente, ¿de qué estamos hablando exactamente? Claro, lo que pasa es que lo que se busca es desacoplar la tendencia de crecimiento de los países de las externalidades ambientales que produce. Por ejemplo, que el Ya. crecimiento no signifique más emisiones de gases de efecto invernadero, que el crecimiento no signifique más presión sobre los recursos naturales, que no signifique más uso intensivo del agua o más uso intensivo de la energía. Es finalmente lo que dice aquello. Entonces, nuestra tendencia de crecimiento sigue muy vinculada a la presión Ya. sobre los elementos del medio ambiente, cuando lo que debiese hacer es desvincularse, es decir, que sigamos creciendo, pero con una gestión sostenible, un uso sostenible de estos recursos y estos elementos. El agua, por de pronto, que es hace una alerta que nos pone la OCDE en ese sentido. Claro, porque fíjate que ahí la pregunta que está asociada, si hemos avanzado tan y tenemos, ¿no es cierto?, en términos de energías renovables no convencionales, tenemos tanto a favor de nuestro país. ¿Por qué seguimos teniendo tantas emisiones de efecto invernadero? Los gases de efecto invernadero, ¿por qué nos ha costado tanto bajarlo? Lo que pasa, claro, yo creo que se han ido, o sea, yo creo que se han ido reduciendo en algún sentido. Obviamente, claro, siguen siendo altos para las metas que tenemos como país, pero cuesta porque tenemos muchas de las estructuras económicas basales de Chile que son muy contaminantes desde el punto de vista de la emisión de gases de efecto invernadero. Las industrias, la minería, en fin, que igual han tomado varias medidas y además tenemos que aumentar nuestra capacidad de captura de carbono, es decir, aumentar la forestación de hectáreas. Hay un compromiso forestal de 200.000 hectáreas al año 2030 y eso cuesta mucho hacerlo. Y además también nos impactan cuestiones, por ejemplo, como los incendios forestales. Cada vez que un incendio forestal saca de circulación, por decirlo de alguna manera prosaica, hectáreas de bosque, ya sea bosque nativo o no, eso significa que nosotros perdemos capacidad de captura de carbono y se disparan las emisiones en los inventarios. Entonces es un trabajo largo, es un trabajo a largo plazo, bueno, con un plazo específico que es el 2050 y el 2030 para el NDC, pero requiere ir modificando condiciones estructurales de industria que generan o sea, generan importantes toneladas de gases de efecto invernadero, incluso, por ejemplo, los rellenos sanitarios desde el punto de vista del metano que se genera. Lo dice también, Entonces, claramente, que hay un problema con la gestión de claro, residuos, ¿no?
la gestión de residuos sigue siendo igual, o sea, hemos mejorado mucho, pero sigue siendo una gestión de residuos tosca en el sentido que lo que hacemos es enterrar Mm. el 90% de los residuos en relleno sanitario. Entonces, ese cambio es un cambio cultural que no se va a dar en 1, 2, 3 años, se va a dar en 10 años. Pero ¿me puedes ahí, podemos entrar un poquito en ese punto? Porque acá lo que señala el informe es que hay que invertir en infraestructura para gestión de residuos. Entonces, tú dices, seguimos apuntando a relleno sanitario, es decir, tomamos un producto, lo usamos, lo botamos, lo usamos, lo botamos. O sea, esto de la economía circular poco nos entra, parece. ¿Cuán lejos estamos de un modelo como ese? Estamos bien lejos, pero claro, por de pronto hay regiones que ni siquiera tienen relleno sanitario. O sea, en el sur del país hay una crisis que no se comenta tanto, pero que ya está desatada hace varios años, donde, por ejemplo, hay ciudades como Temuco, que no tiene relleno sanitario o una solución final, que tiene que llevar sus residuos a Los Ángeles, o en Chiloé, que hace lo mismo a Los Ángeles. Entonces, estamos muy lejos de eso, sin perjuicio que hoy día se está implementando la ley de responsabilidad extendida del productor, que nos debiese ayudar a crecer en las tasas de valorización, pero falta infraestructura, falta inversión en infraestructura, valorización, falta cultura, o sea, en el sentido, no lo digo en términos como que seamos incultos, sino que en reciclaje, valorización hay una cuestión que se llama tasa de participación, es cuánto participa la gente en los sistemas que hacen recolección selectiva y entregan sus residuos de forma que permita que estos sean luego valorizados, separados en origen, limpios, no residuos tóxicos, en fin. Entonces nos falta bastante. Hemos puesto cimientos que nos permiten pensar que luego de un mediano plazo vamos a avanzar en aumentar esas tasas, pero todavía falta. No hay mercados secundarios, por ejemplo, para incorporar en actividades económicas el material que se recicle. Hoy día tenemos neumáticos, por ejemplo, que hay que valorizar, pero en Chile no hay ninguna capacidad de absorber ese material reciclado, por ejemplo, en pavimentación, en canchas de fútbol, lo que sea. No hay mercado secundario. Entonces, sin eso, esto se transforma en una cuestión medio ilusoria, ¿no? Bueno, Jorge, dicho sea de paso, también en este programa tratamos esta cumbre que hubo en Isla de Pascua para hacerse cargo, ¿no? Acerca de la terrible contaminación por plástico que está afectando no solo las costas Ah, de Isla de claro. Pascua, sino, claro, Sí, los mares. Hay un informe, hay un estudio muy interesante, muy reciente de la Universidad de Toronto y de la Asociación de Científicos de Australia que mostraba que el fondo marino, hay aposados en el fondo marino más de 11 millones de toneladas de plástico. Y nosotros como país también tenemos una responsabilidad. ¿Cuánto nos falta? Porque avanzamos de alguna manera, ¿no es cierto?, en el control, sobre todo de las bolsas plásticas, pero todavía nos falta muchísimo. sí. Ahora, claro, hemos ido generando la legislación. Tenemos una ley no solo de prohibición de bolsas plásticas, sino que también la ley de plásticos de un solo uso y la misma ley de responsabilidad extendida al productor que te señalaba. Pero aún así, partimos de una base tan débil, por decirlo de alguna manera, que tenemos que avanzar muchísimo trecho para llegar a porcentajes de valorización o de gestión sostenible de los residuos para evitar la contaminación por plástico. Y eso significa partir incluso por la gran cantidad de microbasurales o vertederos ilegales que existen en todo el país. Eh, bueno, pero yo creo que vamos por el camino correcto. Yo creo que hay que ser optimista en ese sentido y esperar a ver cómo se despliegan estos instrumentos dentro del mediano plazo. Porque yo creo que, por ejemplo, nadie sabe mucho que hoy día está implementándose esta ley de responsabilidad extendida del productor, que es obligatoria para todas las personas, para ti y para mí, digamos, que uno tiene que obligatoriamente segregar residuos en su hogar. Y eso está recién desplegándose. Y yo confío en que una vez que estos instrumentos operen plenamente, esto debiese mejorar bastante y la próxima evaluación de desempeño ambiental debiese mostrar al respecto mejores indicadores. Esta ley de responsabilidad extendida del productor, ¿qué efectos prácticos tiene? ¿Cómo funciona? Y esto significa que los productores que incorporan o producen un determinado producto en el mercado nacional en Chile, por ejemplo, envases de plástico, estamos hablando de eso, tienen que ¿Ya? hacerse cargo de los residuos que generan esos envases de plástico que ellos ponen en el mercado. Tienen que salir a buscarlos, recolectarlos y cumplir un porcentaje de valorización de esos residuos, que va incrementándose, obviamente. Parten en un 5% y terminan en las tasas que tiene la Unión Europea. Entonces, los productores se asocian, no sé si puedo dar nombres de marca, a lo mismo, pero, por No, ejemplo, las pero grandes
no sé, las bebidas cola, las grandes bebidas cola, la cerveza, todo lo Ujú. que, los chocolates, todo lo que entra con un envase de plástico, las empresas que importan esos productos o los producen en Chile tienen que pagar la recolección de los residuos que se producen y la valorización de los residuos. Se forman lo que se denomina sistemas de gestión. Y para eso, nosotros las personas que generamos residuos sólidos domiciliarios, tenemos que en nuestros hogares separar esos residuos de acuerdo a lo que nos pide el sistema de gestión. Hoy día entiendo que es envase y embalaje de plástico, cartón en uno de esos, ay, no sé cómo se me olvidó cómo se llaman, los tarros estos amarillos que uno pone en que hay en algunas casas y los envases de vidrio. Uno los pone ahí, por eso se llama separación en origen, y llega el sistema de gestión, los recoge y los lleva a la industria de valorización Ya, para cumplir el pero porcentaje. de acuerdo, pero como todo en Chile hay muy poca capacidad para poder fiscalizar esto, para que la ley, ¿no es cierto?, no sea letra muerta. ¿Cómo logramos efectivamente Estoy de acuerdo. que la Claro, gente lo haga? O sea, porque claro, estoy cualquiera, súper de porque ¿cuál es el acuerdo. incentivo? No, no hay ningún incentivo porque esto es una ley, o sea, hay que cumplir las obligaciones, pero yo estoy de acuerdo Claro, contigo pero desde el punto de vista de que ¿cómo? nos falta la capacidad de fiscalización. Esto lo fiscaliza la Superintendencia de Medio Ambiente y la sanción va a las empresas, no a las personas, sino que a las empresas, por ejemplo, que no han financiado la recolección y valorización de los residuos de los productos que han incorporado al mercado nacional y así. Entonces, todavía no se acaba el primer periodo, se terminó, perdón, en diciembre, ahora vienen los informes de cumplimiento y acá la Superintendencia de Medio Ambiente debiese salir a sancionar con fuerza para que no pase lo que tú dices, que esto se transforme en letra muerta, porque está ahí, Claro. o sea, no se ha desplegado plenamente el cumplimiento de esta ley, que es súper importante. Y además esta ley fue desarrollada a instancias de la evaluación de desempeño ambiental de la OCDE. La OCDE nos pidió para entrar a la OCDE, valga la redundancia, Imagínate. mire, ustedes entran, pero tienen que tener esquema de responsabilidad extendida al productor, que eso lo tenemos desde los años 90, a más o No, menos entiendo. impresionante. Conversamos con Jorge Canals, abogado, magíster en Derecho Ambiental y ex subsecretario de Medio Ambiente. Jorge, hay un tema digamos que está muy fuertemente en la conversación respecto al crecimiento económico, por qué crecemos poco en Chile, ¿no es cierto? Hay una serie de razones que lo explican. Y entre las razones hay coincidencia entre los economistas que la permisología, el exceso de burocracia relacionada con los trámites para que un proyecto, ¿no es cierto?, pase las barreras medioambientales, está en la base. Hay una ley que pretende acelerar esto. ¿Cómo ves ese proceso y cuánto de ese aceleramiento podría, a lo mejor, bajar o relajar el cuidado del medio ambiente que nos ha costado tanto, ¿no? Y que tiene todos los efectos que ya estamos conversando? Sí, yo creo que, igual que hablamos de desacoplar el crecimiento de las externalidades que produce, también hay que desacoplar la tramitación, o sea, la idea de que disminuir los tiempos de tramitación significa relajar los estándares de protección al medio ambiente. Eso no puede ser. Y eso no es así tampoco hoy día. O sea, los estándares son bien altos en el sistema de evaluación de impacto ambiental, a mi juicio. Las tramitaciones son exigentes, se piden condiciones bien intensas, pero yo comparto, yo creo que sí efectivamente hay mucha dilación a veces no en la tramitación misma en el sistema, sino que generalmente cuando el proyecto sale del sistema y tiene que tramitar lo que se denomina los PAS, que son los permisos ambientales sectoriales, que muchas veces son mixtos y significa que otro organismo se pronuncie después de la evaluación del impacto ambiental. Eso no se debe a mala fe ni a flojera de los funcionarios, sino que muchas veces, como tú también señalabas, para la fiscalización hay muy pocos funcionarios y funcionarias para tramitar ingentes cantidades de expedientes de permisos que son complejos ya en sí mismos. Los permisos de CONAF, del Servicio Agrícola Ganadero, de la Dirección General de Aguas, de la Dirección de Obras Hidráulicas, en fin. Entonces yo creo que hay que fortalecer esa capacidad evaluadora del Estado, buscar formas flexibles, interesantes. Creo que en el proyecto viene algo así, digamos que como pasa en otros países donde muchas veces las certificaciones las hacen empresas externas, obviamente debidamente certificadas y fiscalizadas, pero yo sí creo que es necesario hacer una revisión y una reestructuración de los plazos y de la dilación que tienen estos permisos, porque sí, yo creo que muchas veces desincentiva ciertas inversiones que son necesarias, pero Totalmente, aquello claro. nunca va a significar ni puede significar
relajar estándares, porque los estándares van a ser los mismos. E incluso en legislación ambiental hay un principio que es el principio que es internacional, que es el principio de no regresión, que significa que las exigencias ambientales no pueden sino incrementarse en el tiempo y no disminuirse. Y eso no tiene que ver con plazos, con burocracia, tiene que ver con los estándares mismos. Entonces, yo creo que es posible hacer una reestructuración, modernización, flexibilización de nuestros sistemas de evaluación de impacto y de permiso sin sacrificar ningún tipo de estándar ambiental que hoy día en Chile son bastante altos, en mi opinión. Obviamente hay gente que puede estar en contra, pero yo creo que son estándares exigentes. El pasar por ese tipo de impacto ambiental no es una bicoca, como dirían nuestros abuelos, no sé si esa palabra se De entiende, todas pero maneras. no es nada de fácil, ni en términos de coste económico, ni en términos de capacidades científicas, etcétera. Bien, pues Jorge Canals, abogado, magíster en Derecho Ambiental y subsecretario del Medio Ambiente durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a ti, que estés muy bien. Gracias a todos. Gracias. Nosotros vamos a la música y ya regresamos. Ya estamos de regreso y les quiero contar que entre el 18 y el 21 de abril se va a realizar el Festival de Ciencia Puerto Ideas Antofagasta. Esta es una fiesta científica muy esperada en la región, con conferencias, conversaciones, espectáculos, y que tiene una novedad este año. Entre los invitados destaca el Premio Nobel de Física André Geim, quien fue reconocido en 2010 por sus descubrimientos sobre las propiedades del grafeno, la oceanógrafa británica Susan Buchan, quien se ha dedicado a estudiar la ecología y acústica de las ballenas, y el periodista y divulgador científico argentino Federico Cuxo. Es decir, un evento extremadamente importante que queremos comentar con nuestra siguiente entrevistada. Ella es fundadora y presidenta de Fundación Puerto de Ideas, Chantal Signorio. Chantal, gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Mirna, por darnos este espacio para poder contar esta 11ª versión del Festival de Ciencia en Antofagasta. Sí, y es muy impresionante cómo ha ido ganando, ¿no es cierto?, en importancia, en generar este debate, conversación sobre temas tan relevantes, pero quiero partir preguntándote por el hecho de que tengas en esta oportunidad la edición, cuente con un premio Nobel de Física. A ver, tratemos de profundizar ahí, porque de verdad es muy impresionante. Bueno, la verdad es que es como el quinto, si no me equivoco, Nobel que viene a Puerto Ideas Antofagasta. Es parte de lo que tratamos de hacer año tras año, y hubieron unos años en que, bueno, no tuvimos presencialidad, se suspendió un festival, en fin, entre el estallido y la pandemia fueron unos años más complejos, digamos, no solo para Chile, para todo el mundo. Es un festival que convoca a los grandes científicos del mundo entero que vienen a Chile. Chile es un lugar muy atractivo para los científicos por su composición geográfica, por sus ecosistemas, por el nivel de investigación que se realiza en Chile y también un poco por la parte turística, hay que ser honesta en eso. Obviamente que conocer el desierto de Atacama es algo que está en el deseo de cualquier persona y más aún de un científico, porque es único y es espectacular y tenemos todos estos centros de astronomía, etc. Así que todos los años logramos convocar a científicos internacionales bien destacados, digamos. Ahora, ¿cuál va a ser el aporte de él en particular, también de la oceanógrafa británica que comentábamos, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser puntualmente, ¿no es cierto?, la participación de ellos? Bueno, Andrés Geim va a tener dos actividades. Una actividad en que la pensamos para el día viernes porque quisimos que pudiera compartir con alumnos de la edad del liceo, entre 3 y 18 años, digamos. Nos parece muy importante el ejemplo de cómo llegar a ser Nobel, de qué implica. Esto va a ser una conversación que va a tener con Carolina Torrealba, que fueron la ex subsecretaria del Ministerio de Ciencia, y justamente porque son historias los Nobel vienen de familias normales, fueron a liceos en sus barrios, y de repente le fueron pasando cosas y llegaron al Nobel. Entonces son historias en que todos nos podríamos de alguna manera identificar,
y inspirar, motivar, digamos. Entonces nos parece súper importante que siempre tratar de conectarlos con ese público. Y el fin de semana va a tener una actividad donde va a explicar bien sus descubrimientos. Él es un simpático de partida, porque yo ya he hablado mucho por mail, etcétera, y es una persona muy agradable. No siempre es así, hay que decirlo, pero en este caso sí es muy simpático y muy fácil también, lo que se agradece, porque uno dice un Nobel, va a estar lleno de maña, no, muy fácil. Y va a hablar del grafeno, que fue lo que lo llevó a ganar el premio Nobel, pero él había ganado antes el Ig Nobel, que es como una mirada como más... la gente que ha hecho cosas en ciencia, pero que son un poco ridículas, digamos. Entonces, él logró hacer levigar una rana. No sirve de mucho, no tiene grandes... Entonces, tiene como también un poco de humor. Eso es lo que quería un poco contar de que estos Nobeles que parecieran seres como que están en otra galaxia, inalcanzables, son finalmente personas como uno y qué les pasó esto. Y bueno, y la Susan también va a tener actividades, va a contar justamente todas sus investigaciones. Esa es la gracia, que te cuenten los procesos, ¿ya? Porque uno como de ciencia entiende poco, por lo menos yo, y la mayoría de los ciudadanos. Entonces, cuenta el proceso, cómo llega, cómo se les ocurre investigar eso, o sea, el sonido de las máquinas en algo público, digamos. Ahora, yo no sé lo que va a contar, pero sé que ahí seremos todos públicos, están todos cordialmente invitados. Son más de 160 actividades. Es enorme. Hay talleres, hay conferencias, hay una feria científica enorme en una carpa de 5.000 metros cuadrados, en que fueron convocadas las más grandes instituciones científicas, de investigación científica chilena, a través de la NID, de las universidades, etc. Entonces, hay espectáculo, todas las noches hay un espectáculo precioso en las ruinas de Huanchaca o en la Plaza de la Cultura, en fin. Es un programa muy amplio, muy diverso, y cada científico viene con esas ganas profundas de contar lo que hacen, porque aman lo que hacen, le dedican toda su vida, toda su pasión, viajan, exploran, hacen expediciones, etc. Y quieren contarse a la gente que no es su par, que son otros, somos nosotros. Así que es Chantal... No, totalmente atractivo y además interesante, porque va abordando distintas temáticas de distintos campos, ¿no es cierto?, del conocimiento. Cuéntame la importancia que tiene hacer esto en una ciudad como Antofagasta, tomando en cuenta cuánto tenemos que avanzar todavía en materia de descentralización, de que no todo lo que pasa en nuestro país tenga que concentrar en Santiago, ¿verdad?, en la capital. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la importancia que tiene, no? Bueno, nosotros nacemos en el 2011 con el primer festival en Valparaíso, y fuimos muy resistidos el hecho de que no se hiciera en Santiago, porque teníamos muy buenos invitados y nos decían, ¿pero por qué en Valparaíso? Y decía, bueno, porque todo pasa en Santiago. Entonces no me motiva, no nos motivaba como fundación, y entonces decidimos que se iba a hacer una barrera. Nosotros hacemos 3 festivales en Antofagasta, en Concepción y en Valparaíso todos los años, y creemos profundamente que Chile no es Santiago, y que los públicos de regiones son excelentes públicos, están motivados en participar justamente porque les llega menos. Así que lo que está pasando, por ejemplo, es que de la región metropolitana están yendo a los festivales, y yo ya sé de varias personas que van a llegar a Antofagasta, porque también es una excusa para poder conocer un poco más de Chile, para circular y para no quedarse siempre en lo mismo, digamos. Así que nosotros como fundación, nuestro concepto básico es la descentralización, y creemos que debiera ser una política pública más profunda, más generalizada, digamos. Sí, conversamos a esta hora con Chantal Signorio, fundadora y presidenta de Fundación Puerto de Ideas. Como cientista política, te quería preguntar, ¿cómo ves tú la importancia de contar con este espacio de debate donde hay distintos temas, no solo lo científico, también hay temas como el año pasado, me acuerdo perfecto que ustedes invitaron a una autora coreana, si no me equivoco, ¿sí? Ilustradora, claro, coreana, ¿no es cierto?, cuya obra Hierba es una novela gráfica sobre las mujeres de Consuelo, o sea,
saltan de un tema distinto a otro, pero que en conjunto hablan también de los temas importantes, ¿no es cierto?, que tenemos que ver, conversar, analizar como país y también como sociedad. Bueno, volviendo al concepto de descentralización, esto es al revés, o sea, también pensar que lo que pasa en Chile es único, también es un poco una fantasía. Y justamente traer todas estas voces, en ese caso es una invitada que tuvimos para el festival en noviembre del año pasado en Valparaíso, la Kem Sung, cuenta de una historia de ellos que en Chile no se conocía, que es brutal, y que también nos dimensiona que somos parte de una historia global en donde han pasado cosas horrendas en muchas partes, y ella lo cuenta con una delicadeza y con una sofisticación, diría, extraordinaria, y todos esos elementos también nos permiten dimensionar lo que nos pasa a nosotros. Yo creo que escuchar otros y no solamente escucharnos. Y ese es el ejercicio que es la invitación que hacemos nosotros. Después cada uno recogerá lo que quiere, se quedará con lo que quiere y está bien, pero vamos ampliando nuestra forma de entender el conjunto y de integrar elementos distintos a lo local, digamos. Lo local no es suficiente. Somos parte de un paquete más grande. Bueno, y eso nos pasa mucho como chilenos y como chilenas, porque vivimos muy lejos del mundo y uno se da cuenta de esto porque atravesar la cordillera ya geográfica, simbólicamente, ¿no es cierto?, te habla de esa gran barrera que nos separa del resto del mundo. Eso es un tema que por eso es tan relevante este tipo de encuentros además, ¿no? Y se ha hecho el perfil de que en fondo somos un poco una isla, entre el desierto, el océano y la cordillera, nos constituimos un poco con una isla y nos cuesta integrarnos. Mucho. Entonces por eso mismo a veces nos sentimos tan diferentes de los latinoamericanos y tan lejanos de tantas otras culturas. Y en realidad tampoco es tan así y nos hace bien escucharnos, escuchar a otros, y bueno, después uno seguirá con su pensamiento propio. O sea, al final lo que se trata es construir un pensamiento propio, un pensamiento crítico que te vaya constituyendo como un ciudadano responsable y conectado, creo. Y cuéntame, Chantal, en estos más de, por supuesto, de todas maneras, pero en estos más de 10 años que tiene, ¿no es cierto?, este evento, ¿cuáles para ti han sido los mayores logros en materia de divulgación de ideas? El primer logro fue que cuando partimos y que no existíamos en realidad, y yo hablaba de esta idea, la reacción era no, imposible. Imposible que alguien vaya a escuchar una conferencia un sábado en la mañana a las 10 de la mañana. Eso, o sea, no hay nada más latero que ir a una conferencia. Y en Chile no se iba a las conferencias, a menos que no te mandara la empresa un martes en la mañana por algo de trabajo, de marketing, de no sé qué, cosas así. Correcto. Pero no había la cultura de escuchar, ir a una conferencia como algo placentero, como un disfrute, como un goce, ¿ya? Porque tú quieres ver al autor que leíste, que te gustó, o quieres descubrir un nuevo autor, sea de ficción y no ficción. Se hizo el festival número 1, fue un éxito, llegó mucha gente. Y de ahí empezó a entrar en moda, y hoy día la verdad que la cantidad de actividades que son conferencias es impactante. Entonces yo creo que si en algo hemos aportado es en eso, en crear un hábito distinto. A mí me encanta porque hoy día en Santiago, bueno, yo vivo en Santiago, todas las semanas hay conferencias del tipo Puerto Ideas, por decirlo así. Un escritor, un filósofo, un antropólogo en una universidad, en un centro cultural, etcétera. Está pasando mucho eso y ya se normalizó, digamos, ya es parte de nuestras actividades culturales. Y eso yo creo que de alguna manera rompimos la inexistencia de ese hábito con los festivales. Yo diría que eso es algo que me gusta mucho. Y otra cosa que hay varias cosas, pero otra cosa que me gusta mucho es que como somos multidisciplinarios, y eso es algo también que es poco común, porque generalmente los historiadores van a actividades de historiadores, los filósofos van a actividades de filósofos, los escritores se juntan entre ellos. En vez de en Puerto Ideas se juntan todos, el neurocientífico, el físico, el escritor, etcétera, el geógrafo, lo que fuese. Y entonces se empiezan a cruzar, pero también el público le pasa lo mismo, porque yo voy porque quiero escuchar a Mirna una conferencia sobre periodismo, pero si ya estoy ahí, voy a la conferencia después que es sobre
sistema? No tengo idea. Voy. Y me sorprendo con algo que me apasiona. Entonces, muchos de nuestros públicos se abren a otras temáticas y empiezan a abrir sus zonas de interés, leen otros libros, quizá alguien que nunca había leído un ensayo empieza a leer un ensayo, o alguien que solo leía ensayo empieza a leer un libro de escritor. Entonces, también creo que eso es muy interesante, como que vayamos conociéndolo y que dejemos de ser como estancos separados todas las áreas del conocimiento. Ese cruce creo que a nosotros nos encanta, es un sello también que lo marcamos desde un primer festival y que creo que es un aporte también. Y me parece que ahí hay una cosa interesante. Chantal Signorio, fundadora y presidenta, de Fundación Puerto de Ideas, gracias por habernos traído este tremendo evento, ¿no? Una vez más. Y bueno, ojalá que puedan participar la mayor cantidad de personas posible, no solo de la región, por cierto, sino del resto del país. Están todos cordialmente invitados del 18 al 21. Toda la información está en puertodeideas.cl. Lo digo porque como son muchas actividades, hay que organizarse, hay que planificarse. Es gratis, hay que las entradas, así que es muy fácil participar y esperemos que las salas estén como siempre repletas. Gracias, Chantal, que estés muy bien y que tengas buena jornada. Gracias, igualmente. Chao. Nosotros vamos a la música y ya regresamos.